mai chanu nara andiana ko tim nap ndala tera lap ne ndala ngok si tip sen po wizm lap na tiba nai andiana lap na tiba lo nai na somon deko par bachi na do di ndala sto to di do diste na de na lo na to di na tio la sto na la na skiz na ta hona ngono hona blo shut na lo hona blo shut won na lo on ne plonda donde kana lo na dion ta skiz na disten na disten zinon disten zi re win do dis ne tan jat na tan zi temen do dis me diste na indian ten na di dis lo da hostir lan gote chimblia zo hata o chimbino in dore ma gosha ne se yet chem de se lo shin sa da ho za ta talut na dam de se lon primer liga gote che hon gote Dios mía ne che troazo hoy ne che tliazo hoy hasta na so ni wangote la net da lo yes Magdalena net na chili chingok pe per shop di zam shop to stir di za ai japna him net men zo sa ro yes jap ti so ro yes zo sa mai na le pa tiemp tan dablo do yola que to sa ya da yobina vamos a zam la ya za men re en zo sa ro pri sa kon zo tim be lu chi ka ma ne wa sa na le na li men yo ya na san zo ke men re men zo la ta tan net ba di ba pur ne pur yo ya na pur yi zo ni na za do la ya zam zin hi san da la ya da ko nyai zo zam zin hi so him bu ko jap per na ka ko nya bo jap san nang wen ta lo bo mom ten bo yo pak jap an ten bo yo nam sa so yo da le pro men nan jap na pro men di rcie nan jap na kon de ko so jap nan jap so jap na sie bi jo jap na chu dan jap na chen na la ta lo li da ta lo li da gat nan jap ta na nam la ya lo na ye len ten de om dan jap nan ji bu ro men na ta jap che ta di gat so jap nan jap so ya jap ba ta di gat so jap gat so jap wet so jap bre sa man de na le na ki yo lu da nak ta men na nar le na hip ta le na yam dos squash van dar si esa golomnita neo cuando le do pro men na squeeze yo van que hilas neo cuando le las lo las na jat sa ropta sa na ko hende lu le be lu na jo hilun jung jo bet yamo da da ni jo bet dan queen san bet na mana le so gorn jab na batta gat jab ro kedi bagat jab da sa hidalu go so sa vamos a jab na batta gat jab nim da si res ba im da dang go so na mai da tanto te da brit ya da da snit ngom bet ja da tres am tu se candia ningen te ki de kon zo kingen te ki men te candil je ni lo men vamos am dat sa ben reta ya jam na reta ya lembe da won kan jab ta ta ngo ni sun bet jab kon ko te ya da ya jam na nang bin tem bet brit na ti men da tus nim ta ya tum jab me ro ya cho len kon ta la jab ko li jab na nang cái chom ben jab nong wi ko san ben ta chung a hon tan wi nan da ba jab si jo nei na be ro ba kwan ko te jab to lon jo ngo hon ngen tem ben jab men ta lu dren zi jo mai to lon wi ngo lo yes to jab to le ne o kwan so lo yes to da nak tan gud lo ya yes blo lo yes to man bu ko san ken tam bo Ay, Dios mío, pero cuando te ya pa. Yo ni le do en vez de ya. Na li buen tele donde pero zo di sam so stir di sa. Zan chap na. Vente ya yesen so lon jung. Ngwin jung la da. Mai sa. To lon jon prop go la sin Dios, san job go lon jon pe. Bren go sta ngom bla lo las to lon brasa. Veo cuando vente ya de con hi kun ya ambet. Nas la di sto na. Nang do ren hon. Tolom lo sabis lo men gas lo som bris lo men gas da kwan som do tus nim bris sabis lo sai lo kwan sa ngen che kwan sa da te hi wi chop with ne kwan go te da te la pla wi sa ti hasta le idin po de sa resa zo lo sa yang go sa ne kwan go sa da hiro ke lio hostir yang go sa ngu diek prom bet ne ho sa zip pa wi ya tam rap nam tan jap na mso bris jap nan som men na chine bi no tan som men na jap nan zom bezmen na mai nan jam na ti bet ne tiang goloi bet nan goza sa yeng bet na lat ne pro men
Dama choin japra msopo sir jam basement nan japra himbes ja himen ja lalam be jap tamo da ret da hosir elina es lo di es na di solo shuos kunyer en ne en dados ta sana vendados na la na ingwan sa gente de horlon tigo ndan kona di swina en ne en zoro sam nege nagra san zo yere nagra san zo yega ba ne se tamo shop dis pola namo dam jamnam ke zoti diba tidiba Juan na vaina le hore en vez de lo nam godas realmente yekten ben godas da tamon hier bitte na latni on gote ya salis na latni sa rettamen kenapmen ya nan rota sa nan da sa ni hisa osa. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien de salud. Y pues yo aquí sigo con ustedes. Saludos a todos los suscriptores del canal de YouTube que ya pues están, espero que estén y se encuentren muy bien de salud. Yo por mi parte pues sigo compartiendo con ustedes narraciones en zapoteco de la Sierra Sur. Y en esta ocasión pues le voy a narrar algo interesante, una leyenda. Pues muchas personas se han preguntado si realmente existe el Nahual, ¿no? Muchos comentan que nosotros como seres humanos a veces pues tenemos un Nahual, ¿no? Pero esto va más allá de lo normal, ¿no? Ya casi nos vamos a algo extra normal. Imagínense, se comenta que por la costa, ¿no? Es una leyenda basado en hechos reales, porque a mí me lo contaron, ¿no? Entonces, es una recopilación de una información que me lo contaron mis papás, que se murmuró, ¿no? Se comentó allá por la costa, y pues decían lo siguiente. Dice que una familia vivía alejado del pueblo, una familia muy humilde, pues allá ustedes saben que nosotros, pues hasta la actualidad, algunas personas aún viven con casas de bambú o de madera, ¿no? Entonces, esta familia pues vivía en una casita, ahí mismo comían, ahí mismo ellos en la esquina de la casa, en la parte de arriba, pues tenían unas tablas y ahí se dormían. Entonces tenían dos hijos, uno se quedaba con ellos y el bebé más pequeño, pues dice que dormía en la hamaca. Entonces, dice que al entrar la noche ellos estaban cenando, la familia, ¿no? Con puro candil, la luz del candil nada más, estaban cenando y llegó a tocar un viejito, ¡pac, pac! Tocó el viejito. Y entonces salió la mujer y le dijo a su esposo, voy a ver quién es. Ya preguntó y le dijo, pues buenas noches, dijo el viejito, buenas noches, contestó la señora, ¿no? Y pues dice, ¿sabe qué? Mire, vengo de lejos y pues necesito descansar, dice, y me agarró la tarde, dice, entonces mañana seguiré mi camino. Pues el esposo dijo, pues dale, hay que darle alojamiento, pobre viejito, ¿no? Sin imaginarse lo que estaba por suceder. Entonces le dieron alojamiento al viejito. Se quedó al lado del brasero donde cocinaban, ahí mismo le dieron un petate al viejito. Entonces, pues todo tranquilo, hasta le dieron un vaso de café y con normalidad ellos subieron a dormirse, mecieron al bebé, la señora le dio pecho al bebé y todo tranquilo. Pero dice la mamá, decía la mamá que todas las noches el bebé gritaba, ¿no? Lloraba para que pues vinieran a darle la leche, ¿no? Entonces aquella noche el bebé no lloró. Pero dijo la mujer, ¿qué habrá pasado si ni siquiera ha llorado? Solo escuchó un pequeño grito. La señora bajó, dice, cuando bajó, la hamaca, lo dejaron durmiendo en la hamaca, la hamaca seguía moviéndose y ahora dijo la señora, pues ahí está, ¿por qué no llora? Cuando bajó, venía bajando la escalera de ahí de su casa, ¿no? Por leo que dormían arriba. Entonces cuando vio en la hamaca, no, cuando jaló la cobija, no era el bebé el que estaba ahí. Era la mano del metate y un dedo del bebé. Dios santo, dijo la señora, pues imagínense cómo quedó la señora, ¿no? Llorando y sin consolación y órale, le avisó al marido y bajaron y empezaron a correr la voz y el viejito, ni sus luces, solo el petate tirado, se dio la fuga. Híjole, ¿qué habrá pasado? Entonces empezaron a correr la voz, señores, empezaron a correr la voz. Empezaron al otro día, empezaron a darle aviso a las autoridades que buscaran y para allá y para acá y nada. Mucho tiempo, era temporada de que se acercaba la siembra del maíz, toda la gente pues había chaporreado sus terrenos, los había quemado, entonces se veía todo ese tramo. Muy lejano, dice que avanzaron los del Topil después de 2 días, después los del Cabildo, después de 2 días. Imagínense lo que encontraron, solo la cabeza del bebé. No, una cosa terrible. Se murmuró hace muchos años. Me acuerdo que cuando yo estaba pequeño esto se comentaba, que existía
una persona que se convertía en tigre. Nadie lo creyó, solamente quedó en palabras, ¿sí? Entonces son narraciones que a uno llega y dicen, ¿realmente sucedió? Pues ahora se convierte a una leyenda que a mí me parece importante, a mí me gustó, se los comparto, no digo que así está sucediendo, ojo, es algo que ya pasó, ¿no? Que pudo ser cierto o también incierto, ¿sí? Pero son narraciones orales que nosotros debemos recuperar, ¿sí? Entonces, pues encontraron la cabeza del bebé y pues realmente dijeron que se lo había comido el nahual, ¿no? El nahual, una persona humana que se convertía en tigre, ¿no? Y pues devoraba a los niños, a las personas, incluso animales, se decía aquel entonces. Pues señores, esto es una leyenda, como yo les decía, pues que quedó y queda, se los comparto. Espero que a ustedes les guste. No es para causar miedo, simplemente es para compartirles, para que nosotros también pues rescatemos algunas narraciones que hay en cada comunidad. Cada comunidad tiene sus propias narraciones orales, en la cual los abuelitos tienen mucho que contarle a los niños, pero en su lengua materna. Lo que es en nosotros, el zapoteco de la Sierra Sur. Siéntanse con sus hijos una tarde, convivan con sus hijos, cuéntenles lo que saben ustedes, ¿sí? Entonces hay muchas de esas historias, muchas de esas leyendas que contar. Pues por lo tanto yo pues seguiré trabajando con ustedes. Espero que se unan más suscriptores a mi canal para fortalecer este trabajo, este proyecto que es la oralidad en la lengua materna zapoteco de la Sierra Sur. Pues como se los comentaba desde un principio, pues tiene el fin de fortalecerlo, ¿no? En la música, cuentos, leyendas, anécdotas, ¿sí? Y pues me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima.